vidas e incluso el país. De este a oeste, hombres y mujeres pioneros han modificado la cultura, los paisajes y hasta puntos de vista. Esta nación fue construida por rebeldes que lucharon por la libertad y por un predicador que lo hizo por la igualdad, donde los científicos enviaron hombres hasta la luna y los estudiantes transformaron la tecnología. Desde músicos en Kansas City hasta jugadores de béisbol en Chicago, estos son los lugares donde estos hombres y mujeres han cambiado la historia de Estados Unidos, llevando a sus habitantes en una nueva dirección. Estados Unidos desde el aire. Pioneros. Al sur de Washington, D.C., a lo largo de un tranquilo tramo del río Potomac, se encuentra el hogar de uno de los pioneros de Estados Unidos, George Washington. Ayudó a forjar una nueva nación, en parte para proteger la tierra que amaba, aquí, en el Monte Vernon. Washington heredó esta plantación de Virginia a los 22 años, cuando Estados Unidos estaba gobernada por los británicos. Durante 16 años, se dedicó a ampliar y mejorar estas tierras. Sus ideas sobre la rotación de cultivos y la fertilización ayudaron a revolucionar la agricultura. A medida que su riqueza crecía, amplió su casa de 6 habitaciones a 21. Cuando estalló la guerra con Inglaterra, Washington lideró la lucha por su patria y su hogar. Su liderazgo allanó el camino para un nuevo tipo de nación, gobernada desde una ciudad que llevaría su nombre. Como primer presidente, fundó Washington, D.C., escogiendo tanto el terreno como su diseño. También nombró a los primeros magistrados de la Corte Suprema y formó el gabinete presidencial. Cuando Washington murió, pidió que lo enterraran no en la capital que creó, sino en la tierra que cuidó, aquí, en el Monte Vernon. Desde Washington, por Estados Unidos han pasado 2 siglos de pioneros, incluyendo al presidente conocido como el Gran Comunicador. Ronald Reagan se trasladó al despacho Oval en 1981, cuando la Guerra Fría se intensificó y muy pronto se enfrentó a una escalada armamentística con la Unión Soviética. Reagan creía que las tensiones se aliviarían si se encontraba cara a cara con los líderes rusos. Tras 4 años, su administración logró algo sin precedentes: 5 cumbres con Mikhail Gorbachev. La tercera tuvo lugar aquí, en la Casa Blanca. Fue la primera vez en 14 años que las superpotencias se encontraban en suelo norteamericano. La cumbre tuvo los resultados deseados por Reagan y ambas partes acordaron una disminución de las armas nucleares. El mundo entero vio cómo los líderes se sentaban en la sala este y firmaban el histórico tratado INF. El logro de Reagan marcó un nuevo capítulo en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y el comienzo del fin de la Guerra Fría. Mientras Reagan trabajaba en Washington, los pioneros hacían historia por todo el país. En los años 70, un periodista mencionaba el término Silicon Valley por primera vez. Una década después, en los 80, esta área al sur de San Francisco cambiaría el mundo. En aquellos años, era el hogar de un joven emprendedor llamado Steve Jobs, que comenzaba a montar ordenadores en el garaje de su casa con Steve Wozniak. En 1983, Apple vendió sus primeros ordenadores al mundo.
Hoy, la empresa vale más de 700.000 millones de dólares y está construyendo una nueva sede. Cupertino es el futuro hogar de Apple. El edificio principal, apodado la nave espacial, albergará 13.000 empleados. La estructura circular será de cristal y el aparcamiento será subterráneo para que los coches no bloqueen la vista. 20 años después del lanzamiento de Apple, otros dos pioneros se unieron en Silicon Valley. Google comenzó aquí, en Stanford, en 1995, cuando Sergey Brin, estudiante de posgrado, llevó a dar un paseo por el campus a Larry Page. Al año siguiente, en el edificio de informática de Stanford, empezaron a trabajar en un buscador llamado Google. En 1998 se trasladaron al garaje de esta casa en Menlo Park. 6 años después construyeron su propio campus, el Googleplex de 10 hectáreas en Mountain View. Hoy, la empresa sigue creciendo y trabajando tanto en el campo de los dispositivos como en el de la programación. Los pioneros de California tienen cerebro y músculo. A 800 kilómetros, cerca de San Diego, se encuentra el campo de entrenamiento de los Navy SEAL. Los hombres de este barco de 22 millones de dólares son parte del cuerpo de élite que revolucionó la guerra y acabó con Osama Bin Laden. Los SEAL se formaron durante el mandato del presidente John Kennedy en la década de los 60. En aquel momento, la guerra de Vietnam se intensificaba y Kennedy veía necesario un aumento del número de intervenciones rápidas. En la playa de Coronado, los reclutas se enfrentan a agotadores ejercicios por equipos. En este recorrido de obstáculos, deben cargar un tronco de 135 kilos. Hoy, el ejército depende de fuerzas especiales como estas en su lucha contra el terrorismo. Los pioneros dejan su huella en el ejército y en el terreno de juego. En Green Bay, Wisconsin, Vince Lombardi se convirtió en una leyenda viva por su liderazgo y determinación. Lombardi fue el primer entrenador de los Green Bay Packers en 1959. En aquel momento era el peor equipo de fútbol americano, con una sola victoria la temporada anterior. Lombardi dejó a un lado los balones de fútbol y sometió a los jugadores a un entrenamiento de calistenia. Aprovechando su experiencia como profesor, rompió los fundamentos y los esquemas establecidos. Lo más importante es que Lombardi creía en sus jugadores y rápidamente ellos comenzaron a creer en sí mismos. En su primer partido contra los Chicago Bears, brillaron los mismos jugadores que se habían hundido el año anterior. Los Packers ganaron y sacaron a hombros a Lombardi. Luego continuarían esa racha consiguiendo 5 campeonatos. Hoy su espíritu sigue vivo y desde 1971 el trofeo de la Super Bowl lleva el nombre de Lombardi en su honor. Wisconsin tiene fama de producir iconos tanto en Green Bay como a 2 horas al sur, en Milwaukee. Aquí es donde dos viejos amigos, Arthur Davidson y William Hartley, soñaban con hacer una bicicleta motorizada. Su historia de éxito se ha inmortalizado en un nuevo museo. Pero su empresa comenzó mucho más modestamente, ya que la primera venta de una motocicleta se produjo en una choza. Decidido a triunfar, Hartley se matriculó en la cercana Universidad de Wisconsin, en Madison. Y regresó a Milwaukee con un título de ingeniería mecánica. 2 años y decenas de prototipos más tarde, fabricaban más de 1000 motocicletas al año.
Harley y Davidson convencieron a los carteros y a las tropas aliadas para que usaran sus motos, disparando las ventas. Su marca se convirtió en un icono americano, usadas por rebeldes, veteranos de Vietnam y un músico pionero llamado Bob Dylan. Creció en la frontera entre Wisconsin y Minnesota, en la ciudad costera de Duluth. Bob Dylan, cuyo nombre real es Robert Zimmerman, nació en 1941 en el Centro Médico de St. Mary en el seno de una familia judía muy unida. Su primera actuación tuvo lugar en esta casa de techo verde, cuando tenía 5 años. A los 18 años, Zimmerman fue a la Universidad de Minnesota, pero rara vez fue a clase. Se dedicaba a tocar la guitarra en estos apartamentos y escuchaba discos de Buddy Guthrie. Mirando al campus, Zimmerman escribía canciones y desarrollaba su sonido rock folk. Después de 2 años, dejó la universidad, cambió su nombre por el de Bob Dylan y su música se convirtió en la banda sonora de toda una generación. La ciudad sureña de Atlanta ha visto crecer a algunos de los principales pioneros de América, incluyendo a un líder que nunca perdió la fe. El doctor Martin Luther King creció en un barrio llamado Sweet Auburn, en plena segregación. Aquí vivió con sus padres y abuelos maternos, quienes hicieron de la religión el centro de su familia. Tanto su padre como su abuelo fueron pastores baptistas y le inculcaron la importancia de la igualdad racial. Cuando era niño, King asistía a la iglesia baptista de Ebenezer, donde su padre predicaba sobre la justicia social. Más tarde siguió los pasos de su padre asistiendo a la escuela de Morehouse. Aquí conoció al director Benjamin Mays, un pastor y activista de los derechos civiles. King llamaba a Mays su mentor espiritual y su padre intelectual. Un joven King fue ordenado pastor de la iglesia baptista. Aquí predicaba la no violencia a medida que crecía el movimiento por los derechos civiles. A pesar del creciente derramamiento de sangre, se mantuvo firme en sus creencias hasta su asesinato en 1968. El Dr. King fue enterrado junto a su iglesia de la infancia, donde ahora está el Centro King. Es parte de un parque dedicado al trabajo de su vida. La cripta de mármol de King se encuentra encima de una piscina reflectante y muy cerca arde una llama eterna que honra a los que han continuado su legado. Uno de esos hombres era un viejo amigo que sigue trabajando por la paz y los derechos humanos en las cercanías, aquí, en el Centro Presidencial Carter. El expresidente Jimmy Carter lo inauguró en Atlanta en 1982, después de que su administración se viera plagada de conflictos internacionales. Tanto él como su esposa Roslyn decidieron dedicar sus vidas a la diplomacia y a la ayuda humanitaria. En los últimos 30 años, Carter ha calmado tensiones con líderes extranjeros y mejorado las condiciones de vida de millones de personas. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus décadas de trabajo humanitario. Los pioneros del sur han sido líderes mundiales y también ciudadanos corrientes. Esta estatua en Oxford honra a James Meredith, el primer estudiante negro en asistir a la Universidad de Mississippi en 1962.
Se le negó inicialmente la admisión por su raza, a pesar de las leyes contra la segregación. Presentó su demanda por discriminación, que llegó hasta la Corte Suprema, la cual falló a su favor. Cuando Meredith se presentó, cientos de personas se amotinaron y 2 personas murieron, pero lo consiguió. Meredith se convirtió en abogado y líder de los derechos civiles. Mientras Meredith hacía progresos en Oxford, los pioneros del sur de Mississippi miraban hacia el cielo. Desde el Centro Espacial Stennis, en el condado de Hancock, los científicos de la NASA probaban los cohetes que enviaron a los hombres a la Luna. La primera persona al mando fue el capitán Bill Fortune, piloto de la Marina y pionero de los cohetes espaciales. Él lideró las operaciones y la construcción de estas instalaciones a principios de los años 60, a medida que se intensificaba la carrera espacial. El equipo de Stennis probó los cohetes que propulsaron 11 de las 17 misiones Apolo, desde una enorme plataforma de pruebas. En 1969, sus motores enviaron el Apolo 11 a la Luna. Hoy, la construcción de una nueva base de pruebas está en marcha. Y muchos esperan que impulse los viajes espaciales hacia el siglo XXI. El sur se hacía cargo de la carrera espacial tanto en Mississippi como en Texas. En los años 60, los fundadores de la NASA acudían en masa a unas nuevas instalaciones en Houston. El Centro Espacial Johnson es un complejo de 1.500 millones de dólares que cubre 650 hectáreas. Uno de sus edificios clave es el Centro de Control Christopher Kraft, llamado así por el hombre que creó el apoyo terrestre para los vuelos espaciales. Lo ideó todo, desde la comunicación hasta la resolución de problemas. En 1970, el equipo de Kraft llevó a casa al Apolo 13 después de la famosa frase «Houston, tenemos un problema». 3 años después, el Centro Espacial recibía su actual nombre, en honor de uno de los mayores defensores de la exploración espacial, el nativo de Texas, Lyndon B. Johnson. Él ayudó a establecer la NASA 50 años después de haber crecido aquí, en las llanuras del centro de Texas. Johnson nació en una familia pobre en esta casa de Stonewall, cuya educación rural formó al líder en el que se convertiría. Cuando era niño, Johnson fue a una escuela de una sola clase y aprendió de su madre la importancia de la educación. Trabajó toda su vida, incluso como peón en las tierras de su tío. Más tarde, heredó el rancho que convirtió en su Casa Blanca de Texas. Como presidente, recordó sus raíces defendiendo a los pobres con su ambicioso plan para una gran sociedad. Lyndon B. Johnson y sus asesores volaron de Stonewall a Washington y aprobaron una legislación histórica que incluía la Ley de Derechos Civiles, seguros médicos y programas para niños vulnerables. Pero la presidencia de Johnson se enturbió con la guerra de Vietnam. En 1968, conmocionó al mundo al anunciar que no se presentaría a la reelección. Johnson pasó el resto de su vida en Texas, la tierra de su juventud. Algunos de los pioneros más célebres de Estados Unidos se han desvanecido en la historia. Estos círculos de cultivo de Nebraska existen hoy en día debido a un granjero poco conocido llamado Frank Seaback. En 1949 inventó el sistema de riego autopropulsado de Seaback. Antes de este sistema, los agricultores luchaban por regar sus campos con tuberías y bombas pesadas. En 1948, Seaback comenzó a trabajar en una alternativa, un sistema autopropulsado que se movería desde un eje central.
Patentó el sistema en la década de los 50 y comenzó a comprar hectáreas de tierra seca de Nebraska. Su invento cambió el paisaje a un intenso verde y revolucionó la agricultura en todo el mundo. Los pioneros del oeste han cambiado nuestros paisajes y los han protegido. En el estado de Wyoming, gran parte de Yellowstone existe hoy gracias a un escritor llamado George Bird Grinnell. El Parque Nacional fue creado en 1872, pero había poca vigilancia. Durante 2 décadas, los visitantes cazaban furtivamente y cometían actos de vandalismo. En la década de 1880, Grinnell empezó a trabajar para que hubiera más protección y encontró ayuda en un joven Teddy Roosevelt. En 1894, impulsaron una legislación histórica llamada Ley de Protección de Yellowstone. Les dio a los cuidadores del parque poderes para proteger sus tesoros, desde los géiseres a la vida silvestre. Eso salvó de la extinción a la última manada de búfalos salvajes de Estados Unidos y se convirtió en la piedra angular de la ley de conservación. 7 años después, Teddy Roosevelt se convirtió en presidente. Escuchó hablar de otro lugar de Wyoming en peligro, llamado la Torre del Diablo. Gracias a Roosevelt, esta antigua columna de lava se convirtió en el primer monumento nacional de Estados Unidos. Fue protegida en 1906 por la Ley de Antigüedades, una ley que él mismo aprobó. Con ella, el presidente podría proteger los lugares públicos que él considerara sin esperar la aprobación del Congreso. Roosevelt utilizó su poder para proteger 93 millones de hectáreas de tierras públicas y se convirtió en el primer presidente conservacionista del país. Mientras que Roosevelt protegía lugares en tierra, otros 2 pioneros dirigían su atención hacia el cielo. Al otro lado del país, en las costas de Carolina del Norte, Wilbur y Orville Wright despegaban con éxito. En 1903, donde se creó este monumento de granito. La idea de volar había cautivado a los hermanos desde que eran niños. Por fin, ya con más de 30 años, vinieron aquí para probar una máquina voladora diseñada en su casa de Ohio. Esperaban que el viento del mar les diera el impulso que necesitaban. Tras 4 intentos, se mantuvieron en el aire una última vez durante unos impresionantes 59 segundos. Habían demostrado que era posible volar. Y ahora querían demostrar que era práctico, construyendo un avión que pudiera transportar pasajeros a largas distancias. Regresaron a Dayton, Ohio, y a la tienda de bicicletas que regentaban en este histórico edificio de ladrillos. Aquí, los hermanos podían ganarse la vida al mismo tiempo que perseguían su pasión. Después de su éxito en Kitty Hawk, construyeron otro avión y lo guardaron en este hangar reconstruido. Un granjero local les dejó usar el terreno de pasto de sus vacas como pista de aterrizaje. Su vuelo más largo, en 1904, fue de 5 minutos y 4 segundos, 4 círculos alrededor del terreno. Al año siguiente, con un nuevo avión construido a mano, lograron su vuelo más largo hasta la fecha. Wilbur permaneció en el aire durante 39 minutos
o 29 círculos completos. 5 años después, en 1910, los hermanos Wright comenzaron a producir aviones como estos. Esta es una réplica de los pioneros Flyers B, el antepasado de los aviones actuales. Los historiadores creen que se construyeron alrededor de 100. Algunos fueron vendidos al ejército de los Estados Unidos. Otros fueron utilizados por pilotos para exhibiciones que dejaban a los estadounidenses asombrados al ver por primera vez un espectáculo aéreo. Mientras algunos pioneros de Ohio desafiaban la gravedad, otros rompían las barreras de la velocidad. El estado de Ohio, en Columbia, es la cuna de uno de los mejores atletas del mundo, Jesse Owens. En los años 30, la estrella de la velocidad entrenaba en este campus para las Olimpiadas de 1936. Ese año, los Juegos se celebraban en Berlín, donde Adolf Hitler quería demostrar que los europeos blancos eran superiores. Pero Owens les ganó la partida, rompiendo repetidamente varios récords. Se convirtió en el primer atleta de atletismo en ganar 4 medallas de oro en una sola Olimpiada, un récord que no sería superado en 48 años. Owens allanó el camino para los futuros pioneros afroamericanos, incluido un boxeador de Kentucky que se opuso a la guerra de Vietnam. Muhammad Ali creció en esta casa de Louisville, donde comenzó a boxear cuando tenía 12 años. En 1960, a la edad de 18 años, dejó Kentucky para acudir a las Olimpiadas de Roma y regresó con una medalla de oro. Ali se hizo profesional ese mismo año aquí, en el Freedom Hall de Louisville. Su fama creció a medida que la guerra de Vietnam se intensificaba y en 1966 el ejército de los Estados Unidos lo reclutó, pero él se negó a servir por motivos religiosos. Una historia muy conocida en el centro Muhammad Ali. Ali fue despojado de su título de peso pesado en 1967 y se le prohibió boxear. El nativo de Louisville se convirtió en un héroe antibelicista y fue el primer tricampeón de los pesos pesados. Los pioneros estadounidenses han dejado su huella en el deporte y en la música. A 800 kilómetros de Kentucky, un hombre revolucionó el jazz en un lugar que estaba en lo más alto del programa musical, Kansas City, Missouri. Este fue el hogar del legendario saxofonista Charlie Parker, precursor del bebop. Creció en los años 20 y 30 cerca del 18 Irvine, el corazón de la comunidad negra de la ciudad. Durante la segregación, los afroamericanos venían aquí por los bienes, servicios y ocio, como el cine del Teatro Gem. Pero aquí, la gran atracción era la música. Cuando era adolescente, Parker iba a clubes como el Blue Room, mientras su madre trabajaba. Se sentaba fuera cautivado por la música y luego ensayaba en casa. Las mayores influencias de Parker eran los músicos más veteranos, muchos de los cuales se reunían aquí, en la sede de la agrupación de músicos afroamericanos. Hoy, Charlie Parker está considerado uno de los padres del jazz moderno y uno de sus solistas más influyentes. Muchos artistas se abrieron camino en Kansas City, incluyendo un hombre a la vanguardia de la animación. En 1922, este edificio de ladrillo albergó la primera compañía de Walt Disney, los estudios Laugh of Gram. Aquí, Disney y otros artistas aprendieron a hacer los cortometrajes de dibujos animados de 1 minuto que se emitían antes de las películas. Pero los cortometrajes no eran rentables, así que fueron a Hollywood,
para producir el primer largometraje animado de Disney, Blancanieves. Hoy pretenden convertir las oficinas originales de Disney en un museo. Al este de Kansas City, el pueblo de Hannibal inspiró a un pionero de la literatura americana. Esta ciudad fluvial fue el hogar de la infancia de Mark Twain, quien se rebeló contra la prosa escribiendo en un tono distendido, poco formal. Con el nombre de Samuel Clemens, creció y vivió con sus padres y 3 hermanos en esta casa de 2 pisos durante la década de 1840. A menudo se entretenía yendo al Mississippi para ver pasar los barcos de vapor. Años más tarde, comandó su propio barco de vapor y adoptó el famoso seudónimo de un término, Mark Twain, que hacía referencia a 2 brazas, el calado mínimo para una navegación segura. La vida de Twain en el Mississippi inspiró las aventuras de Tom Sawyer y más tarde las de Huckleberry Finn. Ernest Hemingway escribió tiempo después que toda la literatura moderna estadounidense provenía de ese libro. Los pioneros literarios se han inspirado en su entorno, tanto en el Medio Oeste como en el Noreste. Esta campiña de Massachusetts fue el hogar de Henry David Thoreau. Vino a vivir al estanque Walden, cerca de Concord, en 1845, donde ahora hay un parque protegido. En soledad, planeaba terminar un primer libro sobre un viaje por el río. En vez de eso, Thoreau redactó una conferencia explicando a los residentes sus motivos para estar aquí. Este discurso se convirtió en su obra maestra, Walden, un libro que hacía una crónica sobre el tiempo que pasaba en el bosque. Thoreau se convirtió en uno de los primeros conservacionistas de Estados Unidos, una posición subversiva en aquel momento. Hoy, su trabajo es reconocido por ser uno de los primeros y mejores escritores sobre la naturaleza. Massachusetts tiene una historia de rebelión, especialmente en la histórica ciudad de Boston. Este fue el hogar de Paul Revere, quien vivía aquí, en el extremo norte. A finales del siglo XVIII, se reunía con los rebeldes en la antigua Casa de Reuniones de Boston para debatir sobre la independencia de Estados Unidos. Los hombres se llamaban a sí mismos Hijos de la Libertad y estaban cansados del gobierno británico. En 1773, 5.000 patriotas protestaron furiosos por el último impuesto sobre el té proveniente de Inglaterra. Un grupo de hombres, incluyendo a Revere, fue al puerto de Boston y arrojó por la borda 340 cajas de té por valor de unos $700.000. Se conoció como el Motín del Té de Boston, un hecho crucial que llevaría a Inglaterra y Estados Unidos a la guerra. 2 años después, Revere saldría galopando de Boston en su famosa cabalgada de medianoche. Más de 200 años después, Boston sería el lugar de nacimiento de otra revolución, la de las redes sociales. El campus de Harvard fue en su día el hogar del icono de Internet, Mark Zuckerberg. Comenzó la universidad en 2002 y puso en marcha una red social llamada The Facebook, con algunos amigos. En principio era solo para estudiantes de Harvard, pero Zuckerberg creyó que podía ser más. En su segundo año, dejó el campus para trabajar en Facebook a tiempo completo, y en la década siguiente amasó una fortuna valorada en $45.000 millones. Recientemente ha vuelto a abrir nuevos caminos, esta vez como filántropo.
En 2015, Zuckerberg anunció que donaría el 99% de sus acciones de Facebook a obras de caridad. Hizo la promesa junto con su esposa, Priscilla Chan, después del nacimiento de su primera hija. Harvard ha producido generaciones de pioneros, incluyendo al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Pero JFK siempre prefirió estar 110 kilómetros al sur de Boston, en El Cabo. Su padre, Joe, compró esta casa en el puerto de Hyannis en 1929, cuando John tenía solo 12 años. Los 9 niños Kennedy pasaban los veranos aquí, nadando y navegando en estas aguas, así como jugando al fútbol en su amplio césped. Años más tarde, John y Bobby Kennedy compraron casas cercanas, creando el complejo Kennedy. En 1961, JFK se convirtió en presidente y pronto se enfrentó a la crisis de los misiles cubanos, la Guerra Fría y a la lucha por los derechos civiles. Pero continuó volviendo al puerto de Hyannis. Decía que sus playas eran el único lugar donde podía estar solo y pensar. En 2012, tras la muerte de Ted Kennedy, la casa principal fue donada al Instituto John Kennedy. Una casa que con el tiempo se abriría al público. Los Kennedy se encuentran entre los miles de pioneros enterrados en el estado de Virginia, concretamente en el Cementerio Nacional de Arlington. Este es el lugar de descanso final de los militares, hombres y mujeres, junto a líderes de la ciencia, la medicina y las artes. Pero durante décadas, los terrenos fueron el hogar del general confederado y pionero militar Robert E. Lee. Vivió en la casa de Arlington durante 30 años, antes de que las fuerzas de la Unión se apoderaran de ella y la convirtieran en un cementerio. Lee se mudó aquí con su esposa, Mary Custis, cuya familia construyó la casa. Tuvieron 6 hijos, gracias a la acomodada posición de Lee. En 1846, durante la guerra entre Estados Unidos y México, Lee ideó unas innovadoras estrategias de batalla, siendo uno de los líderes militares más respetados. El país vivió después una guerra civil. En 1861, Virginia se separó de la Unión y Lee se enfrentó a una decisión desgarradora: ponerse de parte de su país o de su estado. A regañadientes, Lee renunció al ejército de los Estados Unidos. Escribió: "No he podido tomar la decisión de levantar la mano contra mis familiares, mis hijos, ni mi hogar". 2 días después, se convirtió en comandante de las fuerzas confederadas. Poco después del comienzo de la guerra, las fuerzas de la Unión tomaron la casa de Arlington, expulsando a la esposa y a los hijos de Lee de su hogar de toda la vida. Años más tarde, fueron enterrados en Lexington, en los terrenos de Virginia que tanto amaban. Muchos de los pioneros de Estados Unidos nacieron en Virginia, como Thomas Jefferson. Cursó sus estudios a 3 horas al sur de Arlington, en el College of William and Mary en Williamsburg. En ese momento, este pueblo era la capital de la colonia de Virginia. También era un mundo nuevo y bullicioso para el joven de 17 años que creció en una plantación. Como estudiante de Derecho, Jefferson asistía a cenas en el Palacio del Gobernador junto con sus profesores. En su interior se sumergía en debates sobre política y derecho. Esa educación temprana sentó las bases de su futuro trabajo, incluida la Declaración de Independencia.
Durante la Revolución, Jefferson vivió en esta mansión, tras convertirse en gobernador. 2 décadas después, llegó a ser el tercer presidente de los Estados Unidos. En el Medio Oeste, en el noreste de Kansas, una obra de arte única honra a una mujer pionera. Amelia Earhart nació en 1897 en Atchison, Kansas, donde hoy se encuentra este monumento. Creció en la casa de sus abuelos, sobre el río Missouri. Era arriesgada incluso de niña, cuando se lanzaba en trineo por las colinas y practicaba deporte con los chicos. En 1932, con 35 años, se convirtió en la primera mujer piloto en sobrevolar el Atlántico. Más tarde, Earhart batió los récords de distancia, velocidad y altitud, no solo de mujeres, sino de todos los pilotos. Sus logros y su club de aviación, las 99, animaron a generaciones de mujeres a seguir sus propios sueños de volar, incluso después de la prematura muerte de Earhart. En los campos del sur de Nueva Jersey, una pionera demostró su valía de una manera poco convencional. En 1778, durante la Guerra de la Independencia, estos terrenos cerca de Trenton fueron el lugar de la batalla de Monmouth. Las tropas americanas se enfrentaban a las británicas más experimentadas y con temperaturas de 38 grados. La leyenda dice que Mary Hayes llegó al rescate repartiendo agua en primera línea. Más tarde, la apodaron Molly Pitcher. Pero Pitcher hizo más que eso. Cuando su marido ya no pudo manejar el cañón, intervino ella y siguió disparando a las tropas británicas. La batalla acabó en empate, pero fue una victoria psicológica para los estadounidenses, que demostraron ser un formidable enemigo para los británicos. En cuanto a Pitcher, sus heroicos actos se convirtieron en leyenda, siendo conmemorados en edificios, sellos y estatuas por todo el país. Nueva Jersey también fue el hogar de uno de los inventores más famosos, Thomas Edison. Trabajó en muchas de sus creaciones aquí, en el moderno Parque Nacional Edison, en West Orange. Edison y su equipo llegaron aquí en 1887, 8 años después de inventar la bombilla. Poco después inventaron la primera cámara de cine, llamada kinetógrafo. Filmaron en una estructura conocida como The Black Maria, el primer estudio cinematográfico del mundo. Dentro, los actores se colocaban bajo este techo inclinado que se abría para dejar entrar la luz. Edison pronto fundó una compañía cinematográfica que realizaba películas en Fort Lee, Nueva Jersey. En su época, esta era una pequeña ciudad con espacio para filmar y acceso a actores de Nueva York. Cineastas independientes acudieron en masa a este lugar, poniendo en marcha nuevos estudios en edificios como este. MGM, Fox y Universal tienen sus raíces aquí, haciendo de Fort Lee la cuna del cine. Fort Lee cuenta con una rica historia de pioneros, al igual que una ciudad a 1.300 kilómetros de distancia, a orillas del lago Michigan. Durante décadas, Chicago ha inspirado a pioneros. Desde arquitectos que diseñaron nuevos edificios hasta músicos que desarrollaron el blues. Pero uno de sus héroes más queridos es un hombre conocido como el Señor Cab. Ernie Banks llegó a Wrigley Field en 1953 como el primer jugador afroamericano de los Cubs. Lideró la liga en home runs y logró entrar en el Salón de la Fama. Pero los fans le adoraban por su actitud. Era famoso por su mítica frase: "Hace un gran día para jugar un partido de béisbol",
Juguemos 2. En 2013, Banks recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por su histórica carrera en Wrigley y su eterno optimismo. A media hora de distancia, en el lado sur de Chicago, un pionero cambió para siempre la ciencia y la medicina. En la Universidad de Chicago, Enrico Fermi creó la primera reacción nuclear en cadena, un descubrimiento con el que se lograron múltiples avances, desde el tratamiento del cáncer hasta la energía nuclear. El gran avance de Fermi tuvo lugar bajo tierra en el centro del campus, cerca de esta biblioteca de cristal. Hoy, una escultura con el nombre Energía Nuclear marca este histórico lugar. En diciembre de 1942, en una cancha subterránea de squash, Fermi y su equipo crearon y controlaron la reacción nuclear en cadena. Su logro marcó el nacimiento de la era nuclear y, por ende, de la medicina nuclear. Los médicos usan la radiación para diagnosticar y tratar enfermedades. El legado de Fermi vive en las afueras de Chicago, en el Fermilab. Los científicos vienen de todas partes del mundo para estudiar las partículas subatómicas. El trabajo realizado aquí ha ayudado a los investigadores a comprender mejor la materia, la energía y los orígenes del universo. En el lado opuesto de Illinois, un pionero dejó su huella en las inmensas tierras de cultivo del estado. A principios del siglo XIX, los colonos comenzaron a llegar a este nuevo territorio, pero sufrían cultivando debido a las gruesas raíces de la hierba de la pradera y sus arados se atascaban. En 1837, un herrero llamado John Deere comenzó a trabajar en una solución. Vivió en esta casa, en el pueblo de Grand Detour. En su taller, Deere diseñó un nuevo arado con forma aerodinámica. Para la hoja usó acero en lugar de hierro, con la esperanza de que el corte fuera más fácil. Cuatro años y muchos ajustes después, John Deere produjo 100 arados para los agricultores locales. A medida que la demanda crecía, trasladó su negocio a 120 kilómetros de distancia, a Moline, donde aún tiene su sede. Aquí, John Deere fabrica cientos de máquinas para la construcción y la agricultura. Cosechadoras como estas, con transferencia inalámbrica de datos y GPS para los agricultores del siglo XXI. Pero de todos los pioneros de Illinois, uno destaca sobre el resto: Abraham Lincoln. Sus inicios aquí forjaron su carácter y el país. A los 22 años, Lincoln dejó la granja de su padre por New Salem, decidido a tener una vida mejor. Pobre y con escasos estudios, hacía trabajos esporádicos y pedía libros prestados para ampliar su educación. Se ganó a los residentes locales que lo eligieron para la legislatura estatal en Springfield. Durante la década siguiente, Lincoln hizo sus primeras declaraciones públicas contra la esclavitud y comenzó a ejercer la abogacía con un abolicionista llamado William Herndon. Durante los siguientes 14 años, la familia y el prestigio de Lincoln aumentaron, al igual que sus aspiraciones políticas. En 1858, desde el Capitolio de Illinois, pronunció su discurso de la Casa Dividida durante su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Lincoln perdió las elecciones, pero pronto ganaría la presidencia. Cuando se fue de Springfield, dijo a la multitud: «A este lugar y a esta gente le debo todo».
En Norteamérica siempre encontraremos historias de innovadores y pioneros. De ciudadanos comunes a líderes famosos. Los estadounidenses siempre han asumido riesgos extraordinarios por sus familias, su bandera o su futuro. Con el paso del tiempo, algunos se convirtieron en héroes, otros en leyendas, y muchos fueron olvidados. Pero todos, de una forma u otra, abrieron camino hacia el futuro de Estados Unidos.